¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D, Argentina en Democracia. Ciclo y día en el que vamos repasando los diferentes avances culturales, los retrocesos, las deudas, las conquistas de esta democracia. Veníamos hablando durante nuestro ciclo de los diferentes avances tecnológicos y de cómo se van metiendo en nuestra vida. Todas nuestras prácticas de alguna manera se van digitalizando. Las compras, los trámites, las cuestiones bancarias, así como también se digitalizan las modalidades delictivas, las estafas, los robos de identidad. Se digitalizan también algunas cuestiones que se daban en la vida cotidiana, como diferentes tipos de violencia. Lo hemos hablado en este ciclo y ahí es donde también entra la digitalización del acoso hacia niños, niñas y adolescentes. Por eso, hoy en 40D Argentina en Democracia hablamos de grooming. Empezamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y comenzamos este 40D Argentina en Democracia. Decíamos, vamos a hablar de esta práctica que no es tan nueva, pero como dijimos, se digitalizan muchas cosas de la vida cotidiana y justamente también se digitalizan diferentes tipos de violencia o acoso. Quizá definido por algunos especialistas como algo hasta más permanente y hasta más lacerante en el tiempo que los contactos, por ejemplo, que se pueden tener físicamente o no. Por eso, bueno, vamos a hablar con especialistas tanto en el derecho como en la psicología para ver y profundizar sobre esta temática. Victoria Duracinich es licenciada en psicología, actualmente trabaja en un equipo interdisciplinario Infancias Libres. ¿Cómo andamos, Victoria? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y Rodrigo Álvarez y José Arce son abogados, uno es especialista en Derecho Penal. ¿Cómo andamos, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. Y José es abogado, especialista en nuevas tecnologías, miembro del equipo de protección digital de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar por aquí. Bueno, obviamente que la idea también es historizar e irnos un poco antes de que se consiguieran, por ejemplo, las legislaciones o el avance de Internet y de, bueno, las conquistas y si hay que modificar también algunas cosas en una legislación que ya tiene 10 años, José, ¿no? Sí, por lo menos una visión de este fenómeno que es conocido, como vos decías bien, grooming. A mí me gusta llamarlo de otra forma. ¿Cómo lo llamas vos? Quizás como un acoso o abuso sexual a niñas, adolescentes por medios digitales, un poco más largo, pero grooming no está tan bueno desde mi perspectiva porque en realidad es un anglicismo. ¿Eso qué significa? Que es una palabra que tomamos prestada de otra cultura. Exacto. Y que en realidad esa palabra termina teniendo un efecto negativo en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por? Termina siendo lo que se conoce como eufemismo. Un eufemismo quiere decir que yo algo que tiene alguna connotación bastante fuerte, la hago como más suave, ¿no? O sea, yo te digo a vos, che, mi hijo fue víctima de grooming. No te suena tan fuerte, ¿cierto? Como lo que vos estás diciendo. Mi hijo fue víctima de abuso sexual. No termina siendo lo mismo. Entonces, cuando, qué sé yo, creo que todos estamos más o menos en la misma, cuando nosotros queremos concientizar, llevar, digamos, alguna información a la sociedad, creo que está más bueno poder llamar las cosas por su nombre, en donde la gente lo puede entender mejor, que la consecuencia es bien negativa, ¿no? Interesantísimo, para empezar a cambiar y nombrar las cosas. Justamente, la producción seleccionaba diferente material
Y uno de ellos es un documental que se filmó durante la pandemia, de manera remota, que lo hizo el canal Encuentro, bastante completo, donde se dan algunas definiciones de lo que es grooming para algunos o abuso sexual por medios digitales, como bien lo define José Arce. Empezamos así, mira. ¿Crees que los chicos están protegidos solo por estar en casa? Esos son algunos de tus amigos de la red que no conoces. ¿Sabías que uno de ellos no tiene la edad que dice que tiene? ¿Sabías que contacta a otros chicos y chicas como vos y que no busca ser amigos? Cuando alguien busca conectarse con chicos y chicas y trata de generar una relación para llegar a algún tipo de violencia sexual, eso es grooming. El 26% de los chicos, chicas y adolescentes se encontraron personalmente con alguien que conocieron por internet. Victoria, ¿coincidís con esta definición con la que empezaba José? Sí, de hecho, desde la psicología, cuando trabajamos con infancias, estamos tratando de poner un poco más en énfasis esto, de ver cómo nombramos las cosas, porque es cierto esto que cuando trabajamos con temas complejos, un poco el primer impulso, por la poca tolerancia que tenemos al malestar, como sociedad, digo, ¿no? Es como bajarle un poco el precio, como decir, bueno, capaz no es tan grave, capaz no es para tanto. Pasa lo mismo con el abuso sexual contra las infancias, que estamos tratando de instalar que siga contra las infancias y que deje de ser una cuestión de abuso sexual infantil, porque en realidad infantil no tiene nada. Y con el delito del grooming pasa un poco lo mismo. Pasa un poco que pensamos que lo que pasa en el mundo digital no es tan grave, o no es tan real, o por ahí no debería preocuparnos tanto, porque total pasa en otro mundo, pasa en las redes sociales, y por ahí perdemos el foco de que hoy las redes sociales no son lo mismo que eran hace 10, 15 años, sino que hoy atraviesan el total de nuestras vidas, atraviesan el día a día, nos atraviesan desde la mañana hasta la noche, nos atraviesan en nuestros ámbitos profesionales, laborales, y ni hablar cuando hablamos de infancias y de adolescencias que atraviesan la constitución de su personalidad, la constitución de sus vínculos, de su círculo social, que definen quién es popular, quién no, quién tiene más amigos, quién no, quién va a tal fiesta, quién va a tal cumpleaños. Son determinantes hoy en día. Entonces, seguir pensándolas como un mundo aparte es como no querer ver que realmente tienen una incidencia muy importante en la vida diaria de los chicos y tienen consecuencias muy graves. Lo virtual es real. Digamos, dicen obviamente desde muchas organizaciones que trabajan en este tema, y creo que es interesante. Y eso virtual y real pasa para el derecho de alguna manera a cambiar también a ciertas formas del derecho, digamos, que venían y que se encuentran con las nuevas tecnologías, Rodrigo, y digamos, hay que abrirse y ver cómo legislar con respecto a eso, ¿no? Efectivamente. Quizás lo virtual suena a algo que no existe, algo claro, que pasa en otro plano, y en realidad tiene consecuencias reales, digamos. Los contactos, los acosos a los niños, niñas y adolescentes son reales y tienen consecuencias que las podemos ver. En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de acá de Córdoba en el año 2020 tuvo un precedente muy importante, más allá de que obviamente que falta legislar y falta corregir algunas deficiencias, pero tuvo un gran avance en un fallo en donde sostuvo que para abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente no es necesario un contacto físico, sino que pudo haber sido a través de medios digitales. Y fue condenada esa persona por autor de abuso sexual. Entonces, todo esto es un cambio de paradigma, unos avances, conquistas en derechos para los niños, niñas y adolescentes que todavía tienen que verse reflejados en la legislación, pero que ya los tribunales están haciéndose eco de esa situación. Les pregunto a los tres, digamos, bueno, ustedes son especialistas en derecho, tanto José como Rodrigo, porque quizás ahora hablar de lo virtual es real, tiene otro peso, con el peso que tienen también la virtualización o las redes sociales en nuestras vidas, en la vida
no solo de los adolescentes o de los niños, también en la vida de los adultos. En 2013, cuando se pensaba incorporar a la ley, o se buscaba, o antes de 2013, era más difícil ver eso. ¿Y qué se ponía en juego para crear esa legislación? A ver si me pueden ilustrar, porque yo en derecho penal no soy muy leído. ¿José? Dale. Bueno, me gustaría hacer una aclaración antes de contestar tu pregunta, porque está bueno hacer el foco que necesitamos legislación, o por ahí que la que tenemos desde hace 10 años, que va a cumplir ahora la ley 10 años, quizás necesita... Pero estos fenómenos, digamos, en realidad a nosotros nos gusta abordarlos más allá de encasillarlos en algo como si fuese un delito. Por ejemplo, vos a alguien normal le decís, che, grooming o abuso sexual, inmediatamente piensa en un delito. Pero a aquellos que trabajamos con niñez y adolescencias nos gusta ver, digamos, qué hay detrás de eso. Porque no es solamente un delito, digamos. Si vos ves ese fenómeno como un delito, te estás perdiendo un montón de cosas que pasan por el costado, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta verlo como una especie de relación social y empezar a analizarlo, digamos, de qué está pasando, digamos, cuáles son los diálogos que estamos teniendo, qué diálogos están teniendo los chicos con los otros chicos, qué diálogos están teniendo a través de las nuevas tecnologías, qué es lo que estamos promulgando como sociedad para que pasen esos diálogos, ¿no? O con las nuevas tecnologías. Incluso lo que decís antes de llegar a esto, o alguna forma de violencia o de delito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esto que vos decís que pasaba en aquel momento, digamos, es inevitable que la legislación siempre llegue, digamos, es reactiva, ¿no? Sí, es poco probable. Después tarde, digamos, pero bueno. Lo cual está bueno, digamos, que haya salido la ley en el año 2013, y el impacto que tuvo esa ley, por lo menos en el mundo del derecho penal, al principio no fue tan grande, digamos, porque es una figura penal que en realidad lo que hace es tipificar, o sea, lo único que hace es describir una conducta previa a lo que sería el delito. Porque el grooming es el contacto por medios digitales de una persona que es mayor de edad, que no oculta su identidad o se hace pasar por un menor de edad, porque en Córdoba hay casos en donde personas decían, che, soy José Arce, tengo 40 años, quiero entablar una relación, y otros que ocultaban su identidad y se hacían pasar por... Y ese contacto virtual, ese contacto digital con los niños y adolescentes es lo que está penado por la ley de grooming o el artículo del 131 del Código Penal. Entonces muchos decían, bueno, estamos tipificando, estamos penando ese acto preparatorio para el abuso, para el delito que venía después. De todas formas, termina siendo positivo en el conjunto, digamos, la sanción de ese artículo en el Código Penal, porque sí o sí necesitas, en el abordaje general de este fenómeno social, necesitas atacarlo de todos lados. Lo último que te digo, las últimas cosas que se están hablando a nivel mundial es que este tipo de fenómenos terminan siendo de una alerta de salud pública. En muchos países se está diciendo, che, bueno, necesitamos, digamos, dar el discurso de que hay una necesidad de que abordemos estos temas porque se habla mucho en otros países de la generación XXX. Es decir, chicos que desde que nacen están expuestos a pornografía. Entonces lo que se dice es, che, bueno, tenemos la primera generación de chicos porno porque tienen acceso a celulares desde muy chiquitos, sin límites, y están expuestos a esos contenidos. Entonces, esto es una cuestión de salud pública y de mucho más. Si querés decirlo para que impacte más. Vos decías recién XXX. Si uno dice triple X suena fuerte también. De la generación de niños triple X, digamos. Es que así la están nombrando en distintas partes del mundo. Totalmente. Rodrigo, con respecto a esto que decíamos, el tema de lo virtual es real. En aquel momento, digamos, era más difícil entenderlo que ahora, ¿no? Me parece, Juan. Tal cual, digamos, yendo de atrás para adelante, desde el 2020, en el 2020 cuando surgió la pandemia, hubo una cuestión de hiperconectividad, 24 horas conectados, no sé, por ahí cuesta, algo que parece que pasó hace mucho tiempo, no pasó hace tanto, estábamos incluso, los adultos estábamos conectados todo el día a internet, chateando, videollamada, los niños, niñas y adolescentes en sus juegos, en salas de chat y demás,
que eran caldo de cultivo para propiciar estas situaciones, este delito. En el 2013 se daba esta situación, digamos. Quizás había menos conciencia, mucha menos conciencia seguramente. El niño, niña o adolescente cerraba la puerta de su casa y entraba en otra realidad. O sea, los padres quizás se planteaban que iba a jugar a los jueguitos y por detrás de esa puerta había un niño o niña que estaba chateando con una persona que no conocía, que seguramente se estaba haciendo pasar por un adolescente o un niño o niña de la misma edad para ganarse la confianza y preparar el terreno para después cometer seguramente ese delito. Yo creo que si bien se ha profundizado y ha crecido considerablemente, esto ya existía, nada más que no lo sabíamos. Lo decías recién en la pandemia, cómo se acentuaron, porque obviamente tuvimos una dependencia digital mucho más grande y aceleró muchas cosas, entre ellas el aumento de estos casos. Fíjate. Desde que empezó la cuarentena, la violencia digital aumentó más de un 160%. Es esencial tener en cuenta sobre el grooming que no existe consentimiento del niño o niña. Nunca podrán ser culpables. Internet es un espacio maravilloso que nos permite divertirnos, cuestionarnos y crecer. Pero también nos esconde muchos peligros. Dato bueno para repasar, Victoria, ¿no? 160% decían aumentaron los casos durante la pandemia. Me queda un minutito para cerrar este bloque, pero digo, si podés definir en un par de líneas ahora y abrimos el otro bloque también hablando sobre esto que pasó en la pandemia. A ver, yo creo que en la pandemia, así como decía Rodrigo, estábamos todos hiperconectados y creo que pensar en el 2013 y pensarnos hoy, 2023, estamos en dos realidades totalmente distintas, que ni el derecho ni nadie podía llegar a pensar cómo iba a ser la vida hoy y lo rápido que iba a avanzar la tecnología y lo rápido que iba a avanzar también la hiperconectividad. Entonces, ponernos a mirar para atrás sí nos da un pantallazo de para dónde ir, pero es ahora donde tenemos que estar mirando qué están haciendo los chicos en este momento y pensarnos de acá para adelante. Ya a esta altura siento que estamos en una instancia como de prevención terciaria, como de paliar los daños y por ahí intentar que esto no se, no sé, como que no crezca aún más, pero el daño ya está acá, está con nosotros, convive con nosotros todo el tiempo. Y es algo en lo que tenemos que trabajar hoy. Te voy a pedir profundizar sobre eso porque es interesante, digamos. Bueno, uno intenta la prevención, pero ¿qué es lo que quisiera siempre? Pero bueno, ya tenés el fenómeno acá. Nos vamos a la primera pausa en 40 de Argentina y Democracia y ya venimos.